Buenos días, bienvenidas a nuestro canal Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy quiero hablaros de un tema que ha suscitado bastante interés en el canal, especialmente en algunos vídeos, como hemos hablado de los miomas o de la histerectomía, suscitado interés desde el punto de no entendimiento, de no entender el abordaje de cuando hablo de un síntoma o cuando hablo de un problema o cuando hablo de que dormir el síntoma no es solucionar el problema. Bien, pues hoy vamos a hablar un poquito de asentar las bases, conceptos para que podamos entendernos y autoayudarnos mejor de qué hablamos cuando hablamos de salud, de sanación, de síntoma, de problema y de desequilibrio. Y cómo todo esto interactúa en nuestro cuerpo y en nuestra salud a nivel general. Para eso, quiero empezar contándoos un poquito qué es la salud. ¿Por qué? Porque hemos crecido con una visión súper sesgada de lo que es nuestra salud, entendiendo que la salud es la ausencia de dolores o de síntomas físicos. ¿Qué sucede? Que cuando yo entiendo que la salud solamente es la ausencia de dolores o de síntomas físicos, perdón, estoy emitiendo todo un contexto, todo un abanico de factores súper amplio que interactúan en mi día a día, que interactúan en mi vida, que interactúan en cómo yo me siento, cómo yo pienso, cómo yo estoy y cómo yo me proyecto en la vida. Todos esos factores sociales, laborales, personales, familiares, relaciones de pareja, factores físicos, emocionales, mentales, psicológicos, todos ellos influyen en lo que nosotros llamamos salud, influyen en nuestra salud femenina. Es decir, van a influir en cómo yo me siento, en cómo yo me posiciono ante la vida. Todos aquellos factores que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que interactúan con nosotros, que nos hacen salir de nuestro foco, de nuestro centro, que nos hacen perder nuestra paz interior, nuestra paz mental, son focos de desequilibrio. Es decir, estos focos a los que no le prestamos atención, que especialmente nosotras las mujeres venimos de una cultura. Venimos educadas en una cultura de cargar con todo, de poder con todo. Precisamente estos son algunos de los factores que nos provocan grandes desequilibrios a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de la estructura, de la forma como buscamos relaciones, cómo nos relacionamos e incluso cómo nos proyectamos y qué esperamos de la vida. Todos estos factores, sin duda alguno, son parte de nuestra salud, son parte de nuestro bienestar. Por eso, son parte activa de aquello a lo que también tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque entender la salud como la ausencia de dolores o síntomas físicos nos ha llevado a prestar atención solamente a los síntomas físicos, solamente a prestar atención a los dolores y a ignorar o a asumir que todos los demás factores son condiciones con las que nosotras tenemos sí o sí que cargar, que nos van a condicionar toda la vida, pero que es nuestra realidad y ya está. Entonces, simplemente no somos conscientes de que todos esos factores están influyendo en eso que nosotros llamamos síntomas. ¿Por qué le prestamos atención solamente a estos síntomas? Porque nos provocan dolor, porque nos provocan malestar y porque nos conectan a miedos mucho más profundos. Así que crecemos creyendo, mejor dicho, que esos síntomas, llamados dolores y malestares físicos, son el problema. El problema que tenemos que mitigar a como dé lugar. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros mitigamos este problema, este síntoma que creemos problema, estamos obviando e ignorando que este síntoma no es el problema, sino que este síntoma es una señal de algo mayor. Es decir, cuando mi cuerpo llega a manifestar un síntoma, estoy hablando de síntomas como los síntomas se pueden manifestar de muchas formas: un quiste, un nódulo, un mioma, un resfriado, una endometriosis, una adenomiosis, hemorragias uterinas, desajustes en el ciclo menstrual, desajustes en nuestra tiroides. O sea, hay muchas formas de manifestarse esos síntomas. Esos síntomas que nosotros llamamos problema. Entonces focamos toda nuestra atención en mitigar, eliminar ese problema, pero no nos damos cuenta que ese síntoma nos está diciendo que algo no va bien. No entender
que estos síntomas no son el origen del problema, sino la señal que nuestro cuerpo nos está enviando para decirnos que algo no está funcionando bien, que algo no va bien, que algo no estamos haciendo bien, que algo estamos obviando e ignorando, nos lleva a buscar que nos deshagamos de ellos, a calmarlos y en la mayor parte de las ocasiones a dormirlos, ya sea con medicación, con una cirugía, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros obviamos que estos síntomas no son el problema, sino una señal, este problema en su origen, en su raíz, no está solucionado. ¿Qué sucede? Que al cabo de un tiempo volverá a surgir. Por ejemplo, mm, una bronquitis. Las personas que generan bronquitis pues acaban normalmente por generarlas con una pauta rutinaria, porque el cuerpo está diciendo que hay algo que no está bien y que nosotros estamos ignorando. Entonces, simplemente tomando antibióticos y creyendo que el problema ya está, no se ha solucionado. Por ejemplo, mioma, otra de los grandes síntomas que me consultáis y que acompaño en consultas. Cuando nosotras pasamos por una cirugía para extraer miomas o por un tratamiento para reducir los miomas, al cabo de un tiempo vuelven. Y normalmente estamos hablando de un tiempo de entre 6, 8 meses, 9. ¿Por qué? Si hemos estado trabajando sobre ese síntoma. Pues es muy sencillo, porque por mucho que nosotras intentamos enfocar nuestra atención en anular, en mitigar, en esconder este síntoma, llamado mioma, llamado bronquitis, llamado sangrado uterino, etcétera, etcétera, si no buscamos, si no trabajamos sobre el origen, la raíz emocional y la raíz biológica, si no corregimos el estilo de vida, si no cambiamos de actitud y de hábitos, no es que simplemente este problema se vuelva a manifestar, este síntoma se vuelva a manifestar, sino que se acaba convirtiendo en algo que cronificamos. Cronificamos, se vuelve crónico porque nos hemos estado centrando en mitigar el síntoma, pero no en entender qué está sucediendo en nuestro cuerpo, qué está sucediendo en nuestra vida para que esto suceda así. Tenemos el ejemplo de las candidiasis recurrentes, los miomas de repetición, las bronquitis crónicas, las anemias, todo esto, estos factores relacionados con nuestra salud vuelven a surgir, se cronifican. ¿Por qué? O incluso los patrones de relaciones repetitivas, porque nosotras estamos en el mismo lugar. Hemos estado enfocando nuestra atención en algo muy pequeñito llamado síntoma, pero no hemos estado trabajando en el contexto envolvente, no hemos estado trabajando en la raíz de ese problema. Entonces, cuanto más nos estamos centrando en el síntoma, en erradicarlo, sin que nos demos cuenta, también nos estamos desconectando de nosotras. ¿Por qué? Dejamos de escuchar nuestro cuerpo, dormimos el síntoma, no le prestamos atención, no entendemos que nuestro cuerpo está dialogando con nosotras. Entonces simplemente nos vamos apartando más de nosotras y a buscar una solución rápida, porque es que además vivimos en un mundo donde nos invitan a luchar contra el tiempo de forma constante. ¿Qué sucede? Que cuanto yo entro más en este engranaje de ignorarme, de buscar solamente una solución puntual para el síntoma vuelve a aparecer. Por eso es importante que comprendamos que cuando hay un síntoma, para que ese síntoma físicamente haya aparecido, repito, hemorragias, sangrados, sangrados uterinos, miomas, endometriosis, etcétera, etcétera, para que ese síntoma haya aparecido, hemos pasado por todo un proceso de desajustes y de desequilibrios físico, emocional, psicológico, energético, espiritual, en el que se incluye estilo de vida, cómo nos cuidamos, la atención que nos prestamos, cómo nos vemos, cómo nos hablamos, cómo nos escuchamos. Hay todo un enmarañado por detrás de todo esto. Además, el problema no es solamente ese síntoma que tanto nos preocupa, sino que ese síntoma es un indicativo de que nuestro organismo ha generado un desequilibrio, de que hay un desequilibrio más allá de nuestro cuerpo. Recordemos que una de las visiones
que más promuevo desde el canal, en redes y mi página web, es que somos una unidad, somos integrales. ¿Qué quiere decir que somos integrales? Que todos los aspectos de nuestra vida, que os estaba hablando al inicio del vídeo, influyen, interactúan en cómo nosotras nos sentimos. No solo importa los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo, porque para haber llegado a nuestro cuerpo, primero ha habido todo este desajuste a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual, ha habido este proceso de desconexión. Por eso, cuando hablamos de sanar, de realizar trabajo en consulta para sanar, no estamos hablando de utilizar la medicina natural, la medicina ayurvédica o la ginecología natural como un parchecito para tapar un agujero, ¿no? O una herida. Estamos hablando de que sanar no es solamente eliminar el síntoma, es ayudar a paliar el síntoma, a cuidar del síntoma, mientras estamos haciendo todo un proceso interno. Lo que vemos es a lo que hemos aprendido a darle importancia, a lo que nos duele, a lo que se manifiesta de forma a generar una incomodidad. Pero cuando hablamos de sanar, lo que no vemos importa, porque para sanar no solo hay que cuidar de ese síntoma para que nos produzca el menor malestar y el menor condicionamiento y limitación en nuestro día a día, sino que cuando hablamos de sanar, hay que cuidar de ese aspecto biológico, pero hay que cuidar de todo ese proceso interno, de todos esos aspectos internos que nos lleva a desenmarañar todo aquello en lo que vivimos atrapadas sin muchas veces ser conscientes de ello. Todos estos aspectos que os hablaba de inicio, nuestra ancestralidad, que no la he mencionado, las memorias que tenemos de vida intrauterina, las memorias que nosotras y patrones que hemos generado a lo largo de nuestra vida, nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito personal, las relaciones de familia, relaciones de pareja, todo aquello que nos está generando malestar es todo aquello que ha llevado a desencadenar un síntoma a nivel fisiológico. Todo esto interfiere en tu salud femenina, en cómo te ves, desde dónde te sientes, cómo te relacionas contigo y cómo se manifiesta en tu cuerpo. Por eso es tan importante que entendamos que se acabó el síntoma, se acabó el problema. No, hemos dormido el síntoma, el problema sigue ahí, volverá a aparecer. Por eso siempre os invito a que busquéis un abordaje más profundo, un abordaje que os sirva para entenderos, un abordaje que os sirva para acompañaros, un abordaje que os permita realmente sanar y no estar viviendo con la angustia de que los síntomas se van a repetir, de no entender vuestro cuerpo, porque al final esto es uno de los puntos que más desesperación ocasiona, que más sentimiento de culpa genera por creer que tenemos un problema que nos está condicionando y que esto es culpa nuestra. Entonces, salir de todo ese concepto viejo y centralizado simplemente en intentar ignorar un síntoma es súper importante para que realmente podamos sanar, volver a encontrar un punto de equilibrio, volver a estar bien con nosotras y que esos síntomas que se han vuelto recurrentes puedan remitir, revertirse y nosotras podamos cuidarnos de verdad, teniendo en cuenta todos estos aspectos. Y para tener en cuenta todos estos aspectos, tenemos que tenernos en cuenta a nosotras. Tenemos que tener en cuenta lo que sentimos, lo que pensamos y cómo nos sentimos. Por eso, cuando hablamos de un síntoma, estamos hablando de una señal, no de un problema, de una llamada de atención de nuestro cuerpo para que nos veamos, para que nos cuidemos y para que entendamos qué está sucediendo, porque solamente de esta forma es que podemos ayudarnos de verdad. Os espero en el próximo vídeo con más contenido hablando sobre asuntos relevantes para nuestra salud femenina.